Buenas tardes, mi nombre es Jenira Rosa San Campuzano. Soy estudiante del programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y hoy vamos a abordar el concepto de cultura en el marco de la antropología. Pero para abordar este concepto se hace necesario primero definir qué significa la palabra antropología. Entonces, la palabra antropología se deriva del griego antropos, que significa hombre o humano, y logos, que significa conocimiento o estudio. Entonces, la unión de estas dos palabras nos dice que la antropología es el estudio o el conocimiento del hombre o del ser humano. Pero este estudio del hombre, del ser humano, se centra más que todo en la parte social, y en la cultura. Entonces la antropología estudia la complejidad de cada una de las culturas existentes y la interacción que tiene el ser humano con sus semejantes y con el contexto en el cual se desenvuelve. Ahora, teniendo claro lo que es la palabra antropología, podemos definir la cultura según la antropología. Entonces, la cultura es todos esos comportamientos en común que presentan los seres humanos. Aquí en la imagen vemos diferentes culturas alrededor de todo nuestro mundo. Aquí podemos ver cada una de ellas, que no son iguales, todas son diferentes. Acá, igualmente. Entonces, podemos decir que la cultura es el producto del aprendizaje de la sociedad en la que nos encontramos. Al hablar de cultura, definimos o hicimos referencia al término sociedad. Muchas veces tendemos a confundir el concepto de sociedad y de cultura, creyendo que significan lo mismo, pero no, son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, sociedad vendría siendo el agregado de personas o de individuos que siguen un mismo modo de vida. Como vemos en la imagen, aquí hay varias personas. De estas personas, cada una representa una cultura diferente, pero como estas personas viven en una misma sociedad que están sujetas a normas establecidas bajo un espacio determinado. Pero la sociedad en la que se encuentran es la que define aspectos de su cultura y es la que le da los conocimientos y aprendizaje a las personas para formar la cultura. Bueno, teniendo en cuenta que en nuestro mundo existen muchas culturas, que hay diversidad de culturas, ¿qué quiere decir diversidad de culturas? Que existen muchas culturas en todo el mundo. Es necesario definir tres aspectos que son enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. La enculturación hace referencia al aprendizaje que el niño o que desde su nacimiento va haciendo de su propia cultura, como lo vemos en la imagen. Vemos que desde niño, poco más grande, va creciendo hasta llegar a ser adulto. El hombre va aprendiendo aspectos propios de su cultura, como la forma de comer, la forma de dormir, cuáles son sus trajes típicos, sus bailes típicos, cómo se relaciona con otras personas, cuál es su comportamiento. Todos estos aspectos el niño o la persona los va aprendiendo a lo largo de toda su vida. Tenemos que decir que en la enculturación es un proceso que no acaba con el pasar del tiempo o con la edad cumplida. ¿Por qué? Porque es un proceso que se presenta a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué se presenta a lo largo de toda la vida? Porque el hombre siempre está en constante aprendizaje, siempre está aprendiendo. Ustedes saben que el aprendizaje es algo que siempre está presente en la vida del hombre. Siempre es algo que todos los días hay algo nuevo que aprender. Entonces, la enculturación es algo que se da presente en toda la vida
del ser humano y que solo acaba con la muerte. Relativismo cultural hace referencia, como yo les había comentado, que en el mundo existen muchas culturas. Entonces, cada cultura se diferencia una de la otra. Y así como se diferencia, también tienen rasgos comunes que las hacen semejantes, que las hacen parecerse. Entonces, eso es lo que quiere decir relativismo cultural. Cada una de las diferencias que hay entre una cultura y otra, mirando que toda cultura tiene sus particularidades que las hacen únicas y las hacen aspectos propios de cada una de ellas. Pero ocurre que como hay culturas que tienen aspectos parecidos a la otra, entonces a veces quieren imitarlos y tomarlos. Al hacer esto, la cultura misma pierde su identidad y pierde sus aspectos, sus rasgos propios que la caracterizan. Nosotros normalmente, o casi todas las culturas, probamos los platos típicos de otras culturas, los trajes típicos, los bailes, pero hasta ahí. Nosotros podemos utilizar las ropas típicas de otras culturas, la comida típica, pero no adherirlas a nosotras, a nuestra cultura propia, porque perdemos nuestra identidad. Y el etnocentrismo, que hace referencia a que las culturas que creen ser superior a otras, creen que sus pautas, su manera de vestir, su manera de comer es superior a la otra cultura, dándole un sentido de inferioridad a las demás. Para mí, el etnocentrismo debe respetar las ideas y las costumbres de otras culturas, porque todas las culturas son importantes y ni una ni la otra es más que la otra. Entonces, debemos tolerar los aspectos y los rasgos que hacen únicos a las demás culturas y, además de tolerarlos, respetarlos. Bueno, entonces, según la antropología, el hombre es un ser tanto social como cultural. Cultura y sociedad son dos términos diferentes, pero que a la vez se relacionan. Y que esta relación permite al ser humano aprender, dotar de nuevos conocimientos para lograr nuevos aprendizajes. Gracias.